Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Enfilados, lo más relevante de esta edición 2013 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Transmitimos para ustedes desde Canal 44, 31.2 en California y en C7 mancomunados en esta ocasión. Julieta Marón, Ricardo Salazar. ¿Qué tal, Julieta? Bienvenidos a esta nueva emisión en la que les sabremos de presentar un poco de poesía, les hablaremos de narcotráfico y también del segundo día de TV Morfosis, además de aspectos que tienen que ver con Israel, que es el país invitado de honor a esta edición número 27 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y desde Expo Guadalajara vamos a ver qué hicieron el día de hoy los chiquitines. Vamos precisamente a nuestra primera sección, Pequeños Infiltrados. Cada vez que damos rienda suelta a nuestra imaginación, un nuevo mundo se crea dentro de nosotros, con sus propias reglas, sus áreas buenos y malos, sus recovecos misteriosos y los lugares que nos hacen volar hacia otras latitudes. Pero lo fascinante de Fil Niños es que se trata de un refugio que nos da la valiosa oportunidad de compartir ese mundo que nuestra mente crea con otras personas, con niños, con artistas, con talleristas y con cualquiera que esté interesado en conocer lo que nuestra mente ha creado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pequeños Infiltrados, una sección que va dirigida para el tesoro más grande que tenemos, ustedes los niños. Y hablando de cuestiones valiosas, ¿sabían que un libro también lo podemos considerar como un tesoro? Y es que por medio de los libros podemos adquirir conocimiento, viajar e imaginar, y eso es valiosísimo. Yo soy Ceci Saldaña y esto es Pequeños Infiltrados. ¡Comenzamos! Según Rafael González Arechiga, tallerista de la Torre de los Hechiceros, los magos nacen y se hacen. Existen de los dos tipos, y el taller que ofrece dentro de Fil Niños tiene como uno de sus objetivos que los pequeños asistentes descubran si son magos natos o si deben aprender a hacerlo. Y es que antes de que Lord Voldemort amenazara con apoderarse de Tierra Media, muchos magos y hechiceros han cruzado las tierras de la literatura fantástica. Desde Merlín y Morgana hasta Gandalf y Saruman, junto con otros muchos más, quizás menos conocidos como Simón Lovelace, pero igual de poderosos. Estos seres especiales han hecho la delicia de pequeños y adultos también, porque son capaces de hacer todo eso que nosotros no podemos. Tienen poderes únicos, conocimientos milenarios, y el misterio que siempre los rodea los convierte en maestros fascinantes de la magia, de lo oculto y de lo que no entendemos. Y es en compañía de estos personajes que los niños aprenderán algunos trucos de magia para principiantes, descubriendo así qué tipo de magos son. Hola, nos encontramos con Vero, tallerista del Zoológico de los Sueños. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien. Bueno, platícanos de qué trata este taller. Básicamente el taller se trata de que los niños conozcan acerca de la mitología fantástica y básicamente también sería de que conozcan a diferentes autores. El taller en el que estamos nosotros haciendo se trata y se basa más bien en el libro de Jorge Luis Borges acerca de la mitología y de los animales fantásticos en la historia. Entonces los niños, en base a las narraciones que se les dan, se les ayuda a ilustrar diferentes tipos de animales fantásticos que ellos han escuchado y que han conocido durante el taller. ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que se llevan los niños a casa después de este taller? El objetivo es que se queden con la idea de que no solamente los animales fantásticos que existen en los cuentos más tradicionales, sino que conozcan más animales fantásticos, que conozcan a otros autores y sobre todo que se lleven este tipo de cosas para que ellos puedan seguir creando y sigan investigando acerca de estos animales fantásticos. De acuerdo, Vero, pues muchísimas gracias, los invitamos para que vengan aquí al Zoológico de los Sueños. Llega a Fil Niños el espectáculo Ni con Palabras. Un extraño personaje, al salir al escenario, aclara su garganta. Se prepara. Parece que va a decirnos algo, pero de pronto una voz lo interrumpe y no lo deja hablar. Y es que el amor no se dice con nada, ni con palabras. Javier López, artista originario de Chihuahua, recurre a la vieja escuela de los comediantes del cine mudo. Mezcla diferentes disciplinas de expresión corporal como la danza contemporánea, la pantomima y el teatro gestual o el arte del clown, con la que logra crear un espectáculo a partir de los versos de Jaime Sabines.
Visitar FIL Niños es toda una experiencia y lo bueno es que aún están a tiempo de vivirla. Muchas gracias por habernos acompañado. Canaleón y Ceci se despiden. Nos vemos mañana con más de Pequeños Infiltrados. Continuamos con ustedes aquí en Enfilados. Y bueno, resulta que entre varias actividades fue lo de 1000 jóvenes con Fernando Vallejo, el premio FIL, que se dio precisamente este premio a la Sociedad Protectora de Animales, Ricardo. Así es, hace un par de años, cuando por cierto estuvo presente por acá Enrique Peña Nieto, y bueno, pues en este encuentro con los 1000 jóvenes lo que hizo Fernando Vallejo fue comenzar diciéndoles que Dios no existe y pues tirarle con todo a la iglesia. Esto lo veremos un poquito más adelante en el Pulso Diario, en donde también revisaremos lo que ha pasado en el segundo día de TV Morfosis. Vamos a ver también la entrega a la Premio Sor Juana de este año, Ana García Bergua, y otras actividades que tienen que ver con esta feria que han sucedido en las últimas horas. Así que los invitamos a que lo revisemos juntos. En el área del libro electrónico de la FIL se presentó el diálogo con Alejandro Ramírez de Digital Graphic Solution. En este se habló de las nuevas tecnologías para la educación y cómo la SEP ya solicita al alumnado la presencia de tabletas electrónicas para el próximo ciclo escolar. Sobre el manejo de las redes sociales y esquemas, así como de los libros digitales, Alejandro Ramírez menciona que el libro físico no es sustituible. La tecnología no genera a los lectores. Quien va a leer, eso no lo hace la tecnología. Alguien que es adicto a los videojuegos no se va a convertir en un lector electrónico. Los lectores se forman en casa y se forman en la escuela. Lo que hacen estas tecnologías es acercar la información, a ponerla a disposición al mayor número posible. El escritor y cineasta colombiano Fernando Vallejo invitó a los jóvenes presentes a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a quitarse la venda que impide al humano tratar a los animales como a su prójimo, venda que, a decir de Vallejo, es interpuesta desde el nacimiento mediante las distintas religiones, que calificó junto con los gobiernos como instrumentos desmesurados. La religión nos pone una venda en los ojos desde que nacemos, que nos impide ver a los animales como nuestro prójimo, como nuestros hermanos. Esa venda me la pusieron a mí desde que nací, es la venda moral, y se las pusieron también a ustedes. Yo ya me la quité, he venido a hablarles para pedirles que ustedes también se la quiten. La bomba de San José es la novela de la escritora Ana García Bergua, que la hizo acreedora al Premio Sor Juana Inés 2013. En las letras de esta novela, la escritora retrata con humor e ironía la represión que sufrían las mujeres mexicanas en los años 60. Sino porque esta novela, por la que amablemente me lo concedieron, es producto del afán de retratar el verde embeleso, la evocación de una época ensoñada en la que cundió el frenesí dorado a gogó y todos llevaron verdes anteojos psicodélicos para darse cuenta de que sus sueños y sus deseos no eran los que siempre les habían dicho que debían tener. La trayectoria de la escritora y periodista Elena Poniatowska la ha llevado a realizar incontables entrevistas a diversos personajes históricos. Palabras Cruzadas es el nuevo libro de Poniatowska que compila en más de 600 hojas algunas de las entrevistas que ponen de manifiesto el registro periodístico de la escritora. Un ejemplo excepcional es Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, creador de mundos en casi todos los ritmos existentes, a quien, sin embargo, sus composiciones dejaban más bien inconforme. Mire usted, dice a Elena Cri-Cri, no hay más que 3 modos de componer canciones: buena música y mala letra, buena letra y mala música, y mala letra y mala música.
Con expertos de la talla de Sergio Ramírez, José Carlos Lozano y el doctor Guillermo Ortega, se dio paso a la conferencia ¿Qué son las audiencias?, en el 5º Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. Los panelistas hablaron ante cientos de jóvenes universitarios sobre las tendencias a interactuar en las pantallas, las multiplataformas y lo in y lo out de los consumidores tradicionales y actuales. La personalidad del individuo se forma a partir de su familia, su barrio, su ciudad, su estado, su país, el mundo. Hoy por hoy, estar in o estar out obedece exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque bien yo no tengo internet, pero bien lo tiene alguien de mi familia, si soy alguien de avanzada edad, o el Estado puso internet gratuito en mi ciudad, o lo puso en la plaza pública, o hay forma de acceder a cualquiera de todos los espacios. Por primera vez, el libro Rayuela de Julio Cortázar se tradujo al hebreo a manos del israelí Yoram Meltzer. El traductor mencionó que esta novela tiene importantes sentidos en la literatura, el impacto social y la historia. Meltzer describe la obra de Cortázar como la nueva novela del siglo XX en Israel. Asimismo, menciona que la traducción del libro es una necesidad, pues el idioma está siendo bien aceptado en Israel. Y cuando uno dice el clásico en Israel, siempre se piensa en inglés, francés, alemán. Nunca la mentalidad israelí no acepta algo en español como clásico, al menos que sea Cervantes. Entonces, había algo de subversivo, decir un clásico del siglo XX. El Internet juega un papel fundamental para la promoción de la lectura. A través de los denominados blogs, cientos de jóvenes comparten su opinión sobre los libros, dando paso a que miles de personas los consuman. Pero luego subes el vídeo y de repente empiezas a recibir todas las visitas y todos los comentarios en Twitter y en Facebook y en todas partes. Y de pronto pues vale la pena y es alucinante. Te dicen, pues eso, he leído el libro, en mi caso he empezado a escribir y he utilizado tu método y funciona. Y eso ya vale en todas las horas y todas las equivocaciones y todo el rato. Alrededor de 1000 jóvenes interactuaron con 3 de los principales blogueros en el marco de la FIL, compartiendo experiencias y fomentando la lectura. En el Distrito Federal, o se pregunta en Chihuahua, en el norte de México, están mirando un programa de televisión. Uno se pregunta cómo se mide la audiencia y si esa medición, que supuestamente tiene una respuesta estadística y procedimental, si es fiable en relación a un universo de toda una nación. Uno de los grandes retos de las señales de televisión es retener a las audiencias. Para ello es fundamental saber dónde están y qué es lo que hacen. Expertos de diferentes países convergen en el Foro Internacional de Televisión TV Morfosis para compartir experiencias a este respecto. A cada segundo que un individuo está yendo hacia un televisor o que puede llegar a utilizar otro tipo de plataforma, una computadora, además está generando una firma de audio digital. Esta firma de audio digital es una huella y es un testigo que diariamente nos llega por millones de datos a nuestra central y nosotros por diferentes bancos de datos que tenemos, por ejemplo, un canal, lo estamos registrando y haciendo su huella digital todo el día. Ellos tienen que participar, ellos necesitan sentirse identificados por parte del medio. El video bajo demanda y los temas sociales son el futuro de los contenidos, afirmaron expertos en el Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. Todos ustedes son los que están definiendo hoy lo que va a ser el futuro de la televisión. Nosotros simplemente estamos entregando lo que ustedes están buscando. Y hay algo que es muy importante en todo esto que tiene que ver con una clave que ha sido desde el inicio de la televisión y que es fundamental: entretenimiento. Así fue el segundo día de TV Morfosis. Personalidades de Brasil, Argentina, España, Colombia y por supuesto de México se están dando cita para discutir la televisión, además de algunos que trabajan en la televisión en Estados Unidos, también se hacen presentes aquí en TV Morfosis. Más adelante les presentaremos una entrevista con un gran poeta, Julieta. Sí, efectivamente, platicamos con Rodolfo Inostroza. Él es uno de los poetas más representativos de Perú. Acaba de obtener precisamente el Premio Nacional de Cultura 2013 y pues además es un poeta muy importante en el decenio de los 60 en toda Latinoamérica. Muy bien, pues después de la pausa vamos a ver esta entrevista que hizo Julieta
con el poeta Inostroza, y también los invitamos por supuesto a que se queden con nosotros en esta transmisión especial que llevamos hasta ustedes desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el canal 44 aquí en la ciudad, en el 31.2 en Los Ángeles, y también un poquito más tarde por las señales de C7 Jalisco. El mar un día trató de conocernos. Tú te despojaste del ensueño que tenías. Yo preparé las manos. Era posible que nos abandonase muy pronto. Los nombres de las cosas se fueron disponiendo. Muchos acontecimientos fijos se situaron en alrededor. En el fondo tú y yo temblábamos. ¿Cómo acogerlo? ¿Se diría señor mar? ¿O tal vez excelencia? Ambos establecimos una quiera transparencia, pero el mar no llegó. Desde entonces acá solo nos queda cierto sabor salino que gusta de crujir en las conversaciones. Este es un poema del maestro Rodolfo Inostroza, de Perú, que acaba de obtener precisamente el Premio Nacional de Cultura 2013. Le damos la bienvenida aquí en Enfilados. Y cuéntenos primeramente, porque además de este libro de poesía completa, trae con nosotros este libro que se llama Para Rayos de Dios, Crónica de Poetas. Pero antes díganos en qué consiste este premio que acaba de obtener, este Premio Nacional de Cultura. Bueno, es un premio anual que da el Estado peruano, el Ministerio de Cultura, a la cultura en general, los creadores de cultura. Este año le tocó la poesía y a la literatura. Otros años he dedicado a la pintura, a las bellas artes, y este es el más importante del Estado peruano, ¿no? Quiero decirles que el maestro es uno de los poetas más representativos de Perú y también de la poesía de los 60s en Latinoamérica. Platíquenos, este libro de poesía completa me imagino que es una antología. No, más bien es una recopilación que cubre casi toda mi poesía. La que usted ha leído, curiosamente, es la primera que escribí, el primer poema que escribí. Cuando tenía 19 años escribí ese poema, y fue el inicio de todo del primer libro de poemas que escribí, que se llamó Consejero del Lobo. Después tengo Contra Natura, tengo 2 libros más, Memorial de Casa Grande y Nudo por Romeo. Son mis 4 libros de poesía, básicamente, los que se han recopilado ahí, ¿no? Y este otro libro que es de 2012, que es el Para Rayos de Dios, que Crónica de Poetas. Cuéntenos de este libro. Sí, es que yo he vivido rodeado de poetas. Mis padres, para comenzar, ambos eran poetas. Me he criado entre poetas, entonces cuento un poco mi experiencia con cada uno de ellos, ¿no? He tenido la suerte de conocer a los mejores poetas de mi país, y ahí están 22 de ellos consignados, ¿no? Creo que es y viene acompañado de poemas de cada uno de ellos, para que uno se dé cuenta de la extensión y la variedad que tiene la poesía peruana, ¿no? ¿Quiénes son algunos de ellos? Bueno, Westphalen, Blanca Varela, Eyerson, Gonzalo Rose, Demetrio Quiroz Malca. Bueno, son 22, sería muy largo de enumerarlo, ¿no? Porque desgraciadamente en este tiempo la poesía es poco difundida, a diferencia, por ejemplo, hablando de géneros literarios, la novela. Yo digo que desgraciadamente. Entonces, en este caso, tampoco es muy conocida la poesía peruana, por lo menos en nuestro país, ¿no? Sí. Por eso le preguntaba un poco quién es. ¿Usted cree que tiene sentido la poesía ahora en este nuevo siglo? Si yo le pregunto para qué la poesía, ¿qué me diría? Para vivir. Porque la poesía es como el aire. Si no, un amigo mío tenía una metáfora, decía que si dejásemos de escribir poesía en los poetas, la lengua se degradaría poco a poco y podríamos hacer cavernícolas, ¿no? La poesía sostiene el lenguaje desde arriba, de la cúpula, que no se desmorona todo. Díganos dónde se van a presentar estos libros. ¿Se van a presentar aquí en la feria?
Esto ya se presentó, ya se presentaron. hace poco, sí, se presentó hace pocos días aquí. Y se ha publicado recientemente, este es mi último libro publicado, y esta es la recopilación de poesía. Son los dos últimos libros que he publicado, y unos 20 que tengo escritos, ¿no? Y me imagino que se pueden encontrar en el stand de Perú, ¿no? Lamentablemente no hay muchos libros. Han llegado tardíamente en la editorial limeña y no se encuentra con facilidad. Pero espero que en la próxima feria de repente podamos traer un poco más de libros. Bien, pues muchísimas gracias al maestro Rodolfo Inostroza por acompañarnos. Un honor aquí en Enfilados. Continuamos con ustedes. Ahí estuvo antes de esta pausa, vimos al maestro Rodolfo Inostroza platicando con Julieta Marón para que ustedes vean que no únicamente Mario Vargas Llosa es la única gran figura presente desde Perú en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, el país invitado de honor, Israel, trae, como les hemos venido comentando a lo largo de estos días, un amplio programa cultural que incluye, por supuesto, cine. Y ahora vamos a revisar lo que nuestros colaboradores y amigos Guillermo y Ernesto nos cuentan acerca de la película que se va a presentar este viernes en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Una película, por cierto, escrita por Edgar Keret, una de las grandes estrellas de la literatura israelí, presentes aquí en Guadalajara. Medusas. Bienvenidos a Pantalla Fil, este espacio que tiene Canal 44 para comentar el ciclo de cine que acompaña al país invitado de este año en la Feria Internacional del Libro, que es Israel. Me acompaña en estas cápsulas Ernesto Rodríguez, el director del Cineforo. ¿Y qué tenemos este viernes? Tenemos un doble programa, Guillermo. A las 4 y a las 8 tenemos la película Medusas, y a las 6 de la tarde, Chris Cutters, Una historia de amor. Sí, Medusas es una película detrás de la cual está uno de los stars, de las estrellas de la literatura israelí actual. Y curiosamente creo que es un caso, y debo de decirlo sin querer hacer realmente una comparación tan exacta, muy parecida al de Guillermo Arriaga, porque Edgar Keret es un hombre que escribe mucho, es un excelente cuentista y sin embargo también ha estado muy interesado por el cine, ha dirigido películas, ha hecho cortometrajes. Es el caso de Medusas. Medusas, que es codirección con su pareja, que es Shira Geffen. Ellos habían hecho antes una adaptación de los cuentos de Keret en animación, se llama 9.99, Apartamento 9.99. Que es de ellos. A punto de traer, que es muy bonita película, sí. Es muy bonita película, pero Medusas, y regresamos al caso de Guillermo Arriaga, Ernesto, porque también son historias que, si bien no se entrecortan, sí como que son coincidentes de alguna forma. Es una historia de 3 mujeres, y ocurre en Jerusalén la película, y estas 3 mujeres son clases sociales y circunstancias de vida totalmente diferentes, ¿no? Una es una mesera que trabaja de mesera en banquetes de bodas, etcétera, etcétera. Otra es la novia de una de estas bodas, y otra es una mujer emigrante de Filipinas que está a cargo de una anciana israelí muy enojona, muy estricta, etcétera. Y entonces las vamos viendo estas historias de manera más o menos paralela, ¿no? Y resulta muy interesante porque aparece otro personaje femenino más, que es una misteriosa niña que nos da la idea de que sale del mar y regresa al mar. De ahí el nombre de Medusas. En hebreo es Medusot, se llama la película. Jellyfish, tu título en inglés. En inglés y, digamos, comercial para todo el mundo. Así es. Y creo que de alguna forma es el elemento más simbólico, porque en los casos de las historias propiamente femeninas son historias muy concretas. El caso, por ejemplo, de la novia que en su fiesta de matrimonio se rompe una pierna y entonces se ve condenada prácticamente a estar encerrada durante la luna de miel en la habitación de su hotel, mientras que su
recién esposo se va a platicar con otra vecina y muy misteriosa. También hay mucha, en realidad es un universo femenino visto de una manera muy particular, una fotografía espléndida, la película de Medusas, y historias que en lo particular no debemos de buscar en la película, digamos, una gran historia entre las tres que se vaya a armar, que se vaya a formar, sino son historias que en lo particular se disfrutan mucho, muy amenas y muy impactantes en términos humanos, porque está muy bien actuada y sobre todo los personajes tienen un naturalismo. Es una película que retrata el modo de vida contemporáneo en Israel. Es año 2007, estamos hablando de hace casi 7 años, ¿no? Pero es el Israel actual. Es el Israel actual, no necesariamente el Israel de las noticias escandalosas, de las bombas y todo eso, sino el de la gente común y corriente. Creo que eso es la vida cotidiana. Así es. Y lo bonito también de este día es que Edgar Keret estará presente tanto en la función de las 6 de la tarde, Guillermo, con la presentación de la película Una historia de amor, como junto con su pareja en la noche con la película de Medusas. Donde él fue el guionista, ¿verdad? De esta otra Él fue el guionista de la película de Una historia de amor, o sea, que es una producción americana que tiene cabida aquí por lo que te comento, ¿no? De estar basada en una historia de él y estar interviniendo él en esa historia. Muy bien, pues Ernesto, nos despedimos, le agradecemos su atención y Ernesto Rodríguez, Guillermo Baidovitz, lo esperamos en la próxima emisión de Pantalla Film. Pues ahí sigue estando presente la figura de Edgar Keret a través del cine en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Por cierto, Keret es uno de los autores más queridos y más comprados en Israel y, por cierto, está presente también aquí en la Feria Internacional del Libro, tanto que llenó y de qué manera junto con Diego Luna el salón en el que este jueves se está presentando junto con este actor mexicano, y bueno, pues hubo mucha gente que se quedó afuera. Ya le presentaremos en las próximas ediciones de Enfilados la crónica de este encuentro que se llamó Una noche con Luna, de Edgar Keret. Julieta. Oye, bueno, pero a ver, ¿quién llenó? ¿Keret o Luna? Ambos. Ah, okay. Ambos, porque Keret, hay que recordar que ya había estado por aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y se convirtió en uno de los autores israelíes favoritos de los lectores de nuestra ciudad. Así que también ya era conocido. No tanto como Diego Luna, eso sí. Bueno, pero bueno, vamos nosotros a nuestra siguiente sección que se llama Esencia Israel. En todos los países, Israel no es la excepción, pues se abarcan varios géneros de la música y vamos a ver cómo oscila Israel entre la música tradicional, la música folclórica, la música contemporánea y la música clásica. Esencia Israel aquí en Enfilados. La música israelí contiene influencias musicales provenientes de todo el mundo. La música sefardí, las melodías hasídicas, la música del belly dance, las tonalidades griegas, el jazz y el pop rock son todas parte de la escena musical israelí. Las canciones propias del folclore canónico del país, conocidas como canciones de la tierra de Israel, hablan de las experiencias de los pioneros en la construcción de la patria judía. La danza en círculo, hora iniciada por los primeros colonizadores judíos, fue originalmente popular en los kibutzim y en las comunidades periféricas. Se convirtió en un símbolo de la reconstrucción sionista y de la habilidad para sentir alegría en medio de la austeridad. Entre las orquestas israelitas mejor conocidas en el mundo está la Orquesta Filarmónica de Israel, que ha estado en operación desde hace más de 70 años y que hoy ejecuta más de 200 conciertos cada año. Los músicos israelíes más conocidos en el mundo son Itzhak Perlam, Pincha Zuckerman y Ofra Haza. Para quienes amen la música clásica, mañana también hay otra oferta que trae la delegación de Israel. Es el dueto Silber-Garnburg, que va a estar acompañado en el Teatro Degollado por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que en esta ocasión tiene un director invitado que es también de Israel, que es el maestro Avi Ostrowski. Ahora, si ustedes más bien van a optar por huir de la música y tanto la clásica como la hip hopera,
y lo que quieren es vivir otro de los grandes eventos de cada una de las FIL desde hace algunos años, pues la invitación está hecha para que se vengan a la venta nocturna de la Feria Internacional del Libro número 27, porque mañana esta Expo Guadalajara cierra hasta las 12 de la noche y recuerden que en esa venta nocturna suele haber grandes ofertas para que ustedes inviertan bien su dinero comprando libros, y no solamente libros, porque hay un montón de cosas que se pueden comprar aquí en la Expo en esta venta nocturna, así que a disfrutarla. Vamos a una pausa. Después de la pausa, una entrevista de María Antonieta Flores a la escritora Gilma Luque. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Miren, en esta Feria Internacional del Libro se dan cita muchos escritores, unos ya experimentados, reconocidos, otros que están empezando a descollar en el ámbito de las letras. Tenemos en esta ocasión, y me da mucho gusto presentar a ustedes, a Gilma Luque. Ella es una joven promesa de la narrativa mexicana. Viene a presentar aquí a todos ustedes su segundo libro, Mar de la Memoria. Bienvenida, muy buenas noches, Gilma. Hola, gracias por invitarme. Bueno, Gilma, como que tú en tus obras tienes dos, ya lo dijimos, Hombre de poca fe, y este es el segundo, Mar de la Memoria. Como que hilvanas mucho en el recuerdo, en la melancolía, el dolor, la muerte. ¿Por qué tú tan joven, pues tratando de arañar esos temas que son universales, pero que como que uno esperaría que surgieran de un creador pues mucho más experimentado, más viejo? Pues no sé, son como temas como que me obsesionan, son temas en los que pienso como muy seguido, como que me parece que son importantes, como independientemente de la edad que uno tenga, como pensar como, pues además son cosas que pasan, ¿no? O sea, la muerte sucede todo el tiempo, el dolor sucede todo el tiempo, la melancolía, y me parece que muchas veces lo que pasa es que la gente prefiere alejarse de esos temas como para no asumirlos. Gilma, aunque sabemos que se agotó en esta feria tu libro, pero que lo pueden encontrar en Ediciones B, después en las librerías, este libro Mar de la Memoria, platícale a nuestro auditorio el tema, o sea, ¿qué es lo que tú tratas de contar en esta historia? ¿De qué es la historia? Ok, la novela está dividida en dos partes. La primera parte se llama Materia Oscura. Materia Oscura tiene que ver como con la fuerza de gravitación, así como inevitable, como yo hacía la metáfora con la muerte, sobre todo con el suicidio, que una vez que alguien desea morir, termina haciéndolo, ¿no? Yo pensaba en Silvia Plath, en Virginia Woolf, como en estos personajes que desde siempre o desde muy pequeños intentaron morir hasta que lo lograron. Entonces me parecía, bueno, la primera parte de la novela trata sobre eso. Es una chica que tiene 17 años, vive con su madre. El padre es una figura ausente en la vida de Gabriela, se llama el personaje, pero presente en la novela todo el tiempo. Presente como la fantasía de la niña de tener un padre, ¿no? De tener una familia y de tener una madre que sea como más normal, en el sentido de que no esté triste, que no llore todo el tiempo y que no haya intentado morir ya varias veces, ¿no? Entonces, la metáfora de la primera parte tiene que ver con eso, o sea, como la madre desea morir, la madre está triste, no tiene una razón específica para estar triste, es como una condición de ser, o sea, ella nació y desde que nace no le gusta mucho la vida, pero tiene que cuidar a esta niña, ¿no? A Gabriela. Entonces, Gabriela, que tiene 17 años y tiene los deseos de cualquier adolescente de 17 años, también cree que tiene la responsabilidad de que su madre no muera. Entonces, esta es la primera parte de la novela. Y la segunda parte de la novela, que se llama Féretro de Cristal, tiene que ver con la memoria absolutamente, porque con la memoria y el duelo. Ella, después de la muerte de su madre, pierde como la identidad y empieza como de manera inconsciente a tomar la personalidad de la madre. No sé, eso lo vamos descubriendo como en la que va novela. repitiendo el esquema, además, va repitiendo el esquema. Que además pasa en la vida, ¿no? Sí, creo que pasa todo el tiempo. Y bueno, el duelo como el dolor, el duelo como esta pérdida, como tal vez con todos los elementos del duelo, negación, no sé qué, así, pero además como
con lo absurdo que te vuelve el dolor, o lo absurdo que te puede volver el dolor, ¿no? Como enajenado. Sí, entonces mi personaje como empieza a tener como una personalidad escindida, empieza a tener la personalidad de la madre de manera inconsciente y tiene recuerdos de la madre. Es como la peculiaridad. Como si se hubiera puesto en su cuerpo, en su alma. Okay. Sí, pero no es fantástica, es como una reacción que me parece como muy común. Ajá. O no sé si común, pero muy posible, o sea, como puede pasarle a la gente, ¿no? Gilma, de cualquier manera, aunque eres joven y todavía estás apenas dando tus primeros pasos, ya has recibido muy buenas críticas, ¿no? Sobre todo de tu primer libro. ¿Qué es lo que tú pretendes conseguir en tu carrera? Porque eres filósofa además. O sea, dedicarte de lleno a la escritura, ¿tienes una meta muy firme en torno a esto? Pues sí, lo que yo quisiera es escribir dedicarte 100%. Sí, dedicarme a escribir, y tengo como muchos proyectos, se me ocurren muchas cosas, entonces pues espero que sea posible hacerlo. ¿Y tú crees, porque tú lo has visto, aquí mismo tú lo sabes, en la Feria Internacional del Libro, como que siempre hay un icono, ¿no? O varios iconos que se repiten año con año, y ya son ahora sí que las vacas sagradas, ¿no? ¿Y qué tan difícil es para una joven pues empezar a incursionar en el mundo de las letras, sobre todo de la narrativa, que es como que el más poblado, ¿no? Pues sí, parece que hay más escritores que lectores algunas veces, pero yo creo que sí es complicado, pero supongo que el trabajo es como lo que te lleva a estar en algunos lugares, ¿no? Tal vez es como lleva tiempo. Yo la verdad no tengo mucha prisa y como me preocupo más por escribir que por ver si puedo como estar o formar parte del medio. Eso pasa como inevitablemente porque vienes a estos lugares y conoces gente y conoces a otros escritores y conoces a editores y conoces, no sé, estás como, inevitablemente estás en el medio, entonces creo que es algo con lo que yo no me preocuparía mucho, o sea, no me preocupo, no lo estoy buscando, creo que sucede y me preocupo más como por escribir, por tener historias y por escribir mejor entonces hago como un poco así. ¿Y qué es lo que vas a hacer con este libro? O sea, ya sabemos que solamente viniste a platicar con los medios de tu libro, no has tenido oportunidad de presentarlo en ningún salón. ¿Qué va a pasar con este libro? Pues no sé, yo creo que en el DF, en enero haré una presentación y pues luego como promocionarlo de la manera, no sé, en redes sociales, donde se pueda. Entonces, tú se ha hablado aquí en la Feria Internacional del Libro de los grandes escritores, donde pues hablan mucho de la disciplina, ¿no? Que más que talento y más que creatividad se necesita disciplina de estar todo el tiempo, tener una rutina de trabajo. ¿Tú cómo empiezas a crear un proyecto como este libro Mar de la Memoria? Pues como la rutina que tengo no es necesariamente como de día a día intento escribir cada vez que puedo. Siempre he pensado, y lo digo como de manera muy sincera, que uno escribe aunque no esté escribiendo. O sea, una vez memoria, en la cabeza, ¿no? Sí, una vez que tienes una historia, la estás como alimentando hasta que llega un momento en que te sientas y sucede, ¿no? Estás escribiendo. Y tampoco es lo último, porque luego acabas de escribir y tienes que corregir. Y un libro, creo que lo más bonito es escribir la historia tal como sale. Decía Bradbury que hay que escribir, se nos debe de ir el inconsciente por la lengua, la manera de escribir. Como escribir todo lo que uno tenga que escribir y luego el trabajo fuerte es la corrección. No sé, yo me escribí el libro en unos meses y estuve 3 años arreglando el libro, ¿no? Corrigiendo. Sí, corrigiendo, cambiando, adecuando al narrador, poniendo escenas que creo que faltaban. Entonces pero es como un trabajo como muy interesante. El mismo Mario Vargas Llosa lo dijo aquí, que esos escritores que hablan del sufrimiento, de escribir y demás, dice, pues no es cierto, para él es una alegría, o sea, para él ese acto de creatividad es una fuente de mucha alegría y de mucho regocijo. ¿Tú sufres escribiendo, sobre todo por los temas como que esa nostalgia, esas muertes, es parte de como si fuese un parto que sale y doloroso? Pues sufro como lo necesario, o sea, intento no regodearme en el sufrimiento y como cuando toco como temas que tienen que ver
casi todo tiene que ver conmigo, en el sentido de que no podría escribir algo que no haya pasado por mí de alguna manera, ¿no? Pero, que no domines, ¿no? Sí, pero como no es un dolor como insoportable, o sea, no es un dolor que es como más bien un goce. Creo que sí, escribir es más bien un goce. Bueno, muchísimas gracias y recuerden bien su nombre. Es Gilma Luque, su libro Mar de la Memoria, para que ustedes la recuerden el año que entra. Yo creo que la veremos aquí con un nuevo título y le deseamos mucha suerte. Muy buenas noches. Gracias. Y nosotros seguimos aquí enfilados, no pierda de vista este programa y hasta la próxima. Mesa redonda, rudos, hipsters y niñas fresas. Durante el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, que será inaugurado este viernes, 5 caricaturistas hablarán sobre los estereotipos mexicanos que nutren de comicidad sus historietas. Salón 4, planta baja de Expo Guadalajara, de 12 a 13 horas. Los rollos del Mar Muerto y el mundo cibernético. Adolfo Reutemann, antropólogo israelí, hablará de la llegada de la historia del pueblo judío al mundo cibernético, donde por primera vez el contenido de los rollos del Mar Muerto podrá ser consultado. Salón 1, planta baja de Expo Guadalajara, de 13 a 13:50 horas. Conferencia de clausura de TV Morfosis. Como cierre de actividades del Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, el periodista español, presidente del diario Le Monde Diplomatique en español, impartirá la conferencia de clausura. Salón Guillermo Fernández, Expo Guadalajara, de 17 a 19 horas. Homenaje Arpa Film. El prestigioso arquitecto mexicano Enrique Norten será reconocido por su trayectoria profesional, cuyo desempeño ha contribuido al engrandecimiento artístico del patrimonio mundial. Auditorio Juan Rulfo, planta baja de Expo Guadalajara, de 18:30 a 19:50 horas. Presentación de la serie de televisión Café Chekhov. Café Chekhov es un espacio televisivo de Canal 44 consagrado al cuento. En él se dan cita autores como Elena Poniatowska, Antonio Ortuño y Bernardo Esquinca para compartirnos sus reflexiones en torno a este género literario. Salón 3, planta baja de Expo Guadalajara, de 20 a 20:50 horas. Venta nocturna. Como ya es costumbre, editoriales ofrecerán atractivos descuentos en libros durante la venta nocturna, que permanecerá abierta hasta las 11 de la noche. Expo Guadalajara, abierto hasta las 23 horas. Bueno, ya casi nos vamos, pero antes vamos a la sección Letras de Oriente. Y después vamos a escuchar una interesante entrevista que hizo Ricardo Salazar a Guillermo Valdés, el autor del libro La historia del narcotráfico en México. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima en Enfilados. עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. מה קול ענות אני שומע, קול שופר וקול תופים, קול שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, קול שנבקש לו יהי. בתוך שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום, קול שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. ואם פתאום יזרח מאופל על ראשנו אור כוכב, כל שנבקש
לו יהי. אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנאהב. כל שנבקש, לו יהי. Estamos de regreso aquí en Enfilados y pues continuamos platicando con la gente que viene a presentar sus libros, sus novedades aquí a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 27. Y ahora tenemos el gusto de dar la bienvenida a Guillermo Valdés, que nos presenta la historia del narcotráfico en México. Guillermo, bienvenido de regreso a Guadalajara. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. ¿Presentando por primera vez un libro por acá? Así es, sí. Yo soy de Guadalajara y me da mucho gusto venir a la feria a presentar mi libro sobre la historia del narcotráfico. Y la historia, ¿desde qué tiempos? Porque suponemos que de consumo de sustancias ilegales y a lo mejor tráfico hay desde, pues no sé, desde los tiempos prehispánicos, ¿no? Mira, en sentido estricto, el consumo de estas sustancias es inmemorial, ¿no? Pero en México se prohíbe la marihuana y la amapola y todas las drogas en 1926. ¿Hace menos de 100 años? Hace menos de 100 años. Entonces, de hecho, el narcotráfico como actividad ilegal es a partir de esa fecha y pues tenemos 80 y tantos años desarrollando una industria del narcotráfico muy próspera. ¿Y cómo eran esos principios del narcotráfico? ¿Era como lo conocemos hoy, una serie de cárteles divididos por territorios o era algo más pequeño? ¿Cómo era? No, era mucho más pequeño, o sea, el narcotráfico en México fundamentalmente ha estado orientado al mercado de Estados Unidos, siempre. Allá está el mayor centro mundial de consumo de drogas y en los primeros años pues era para fundamentalmente abastecer amapola, de donde sacan los opiáceos, la heroína y la marihuana. Y eso podemos hablar de un periodo de 30 años de la formación de la industria, digamos, de las empresas, y nacieron mucho al abrigo y con el apoyo y básicamente con la propiedad de los gobernadores de los estados del norte del país. Eran pequeñas empresas que se dedicaban a... la producción originaria estaba en Sinaloa, en Badiraguato, ahí era la cuna del narcotráfico, y luego evolucionó a partir de los 60 ya de una manera impresionante con el auge del consumo de marihuana en Estados Unidos, en los 60s y los 70s, y en los 80s México... O sea, esta parte de la psicodelia estadounidense, de la liberación sexual, etcétera, incidió a que creciera el narcotráfico en México. Es impresionante, fíjate, hay estadísticas que ahí vienen en el libro de la cantidad de estadounidenses que cada año probaban la marihuana, y empiezan con 70, 80 mil en 1962 y luego en 1970 tienes 3,5 millones de consumidores cada año. ¡Wow! O sea, en el periodo 62-79 cerca de 45 millones de americanos le entraron al consumo de marihuana. Se mega disparó el consumo. Y entonces en México, imagínate, tenían de estar pasando 20, 30 toneladas de marihuana, tenían que estar pasando para abastecer esa demanda en Estados Unidos de alrededor de 10 toneladas en promedio diarias. O sea, como 3,600 toneladas de marihuana al año. ¡Wow! Entonces, imagínate lo que implicaba en términos de negocio de organización empresarial, estar produciendo todos los días y empacando y transportando y cruzando la frontera de manera ilegal 10 toneladas de marihuana. Entonces, ha sido una empresa, un negocio que ha ido de la mano del consumo en Estados Unidos. Y luego empieza a dispararse el consumo de cocaína en los 70 y 80. En los 80s y 90s es la cocaína, y la cocaína originalmente la enviaban, porque la cocaína nada más se produce en los Andes, o sea, en la región de Bolivia, Perú y Colombia. Y de ahí la mandaban a Estados Unidos vía lo que se llama la Ruta del Caribe. O sea, por Cuba, por las islas del Caribe, y llegaba por Miami.
pero Estados Unidos cierra esa ruta con la Marina de Estados Unidos y entonces buscan la ruta terrestre y entonces empiezan a trasladar la cocaína por Centroamérica y México, y en ese momento las organizaciones del narcotráfico en México, que tenían ya toda la experiencia del mundo en pasar drogas a Estados Unidos porque llevaban para entonces 60 años trasladando marihuana y amapola, pues la cocaína era otra parte del negocio que además tuvo la ventaja para ellos de que multiplicaron sus ingresos algo así como por 10. O sea, si ya ganaban muchísimo con la exportación de marihuana y amapola, con la cocaína se volvieron todavía mucho más ricos, ¿no? Ajá. Y más poderosos, y empezaron a pelearse entre ellos. Ahí es cuando surgen los cárteles. Y los cárteles, mira, había una gran corporación que operó entre los 50s y los 80s, y ahí estaban todas las... Había muchas empresas y muchos clanes familiares metidos en el narcotráfico, pero todos organizados bajo una gran corporación, que era la del Pacífico, que también le llamaba el Cártel de Guadalajara, que conducía a Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca, Miguel Ángel Caro Quintero, etc. Ya desde los 50s. Ellos ya fueron los últimos líderes. Antes tuvo un señor Pedro Avilés, pero era una gran corporación de sinaloenses, básicamente. Y cuando el caso Camarena, que detienen a los líderes de esa corporación, toda la organización que estaba abajo de muchas empresas pequeñas y clanes familiares se repartieron el país y fundaron el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el de Michoacán, el de los Valencia, el de los Contreras. Entonces se fragmentó la industria de ser un gran monopolio, una gran corporación monopólica, se fragmentó en 6-7 grandes cárteles, y esos cárteles empezaron a pelearse entre sí por sacarse del mercado y por controlar los territorios y las plazas estratégicas. Por ejemplo, el Chapo Guzmán quiso conquistar Tijuana, que era de los Arellano Félix, y empieza el pleito desde los 90s entre estas dos organizaciones, y uno de los episodios es el que vino a resultar en el asesinato del cardenal Posadas aquí en Guadalajara, en mayo de 1993, si mal no recuerdo, 94. Y después se abrió un conflicto entre el cártel de Pacífico y el del Golfo en Nuevo Laredo a principios de los años 2000, en 2001, 2004, 2005. El Chapo intenta tomar y conquistar Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas, y hay unas matanzas salvajes. Entonces, es una lógica de confrontación de organizaciones la que produce la violencia. Y para entonces ya había más diversificación del mercado, es decir, ya no solamente era la cocaína, sino metanfetaminas, otras cosas, ¿o no le habían entrado todavía eso? O sea, mira, las dos primeras fueron marihuana y amapola, hasta los 70s, y en los 80s entran los mexicanos al negocio de la cocaína, y en los 90s al de la metanfetamina también, ¿no? Entonces ya cubren las 4 drogas básicas de consumo más popular en Estados Unidos, y actualmente en Estados Unidos lo que más se consume es marihuana. Pero la marihuana mexicana enfrenta competencia cada vez mayor de la producción en Estados Unidos. Claro, que luego se dedicaron a mejorarla, lo que se legalizó, hasta con cuestiones biológicas. Sí, hay invernaderos y marihuana modificada genéticamente para hacerla más poderosa. Eso hizo que de nueva cuenta el negocio principal de los cárteles mexicanos fuera la cocaína, el transporte de cocaína, ¿o no? Mira, lo que pasa es que entre 2006 y 2011... el consumo de cocaína cayó mucho en Estados Unidos, cayó 40%. Y eso hizo que se intensificaran los conflictos aquí. Entonces, aunque la cocaína es la droga más rentable, en Estados Unidos está reduciendo su consumo, o cuando menos hasta 2011. Y luego la marihuana, que sigue creciendo el consumo en Estados Unidos, pero no sabemos qué tanto ha aumentado la producción de marihuana mexicana por la competencia tanto de Estados Unidos como de marihuana canadiense, también hay competencia. Entonces,
cuando vemos recrudecerse la violencia en México es en parte porque están cambiando las condiciones del mercado de drogas en Estados Unidos. Muy bien. Guillermo, déjame hacer una pausa en esta conversación y continuamos después de la misma porque nos hace falta como revisar otros aspectos. Hemos hablado solamente acerca del tránsito de la droga, pero también quisiera que nos platicaras un poco acerca de la organización y un poco acerca de si ves alguna tendencia, dada la revisión histórica, en el narcotráfico en México. Vamos a una pausa aquí en Enfilados y continuamos con Guillermo Valdés hablando acerca de su libro La historia del narcotráfico en el país. Ya estamos de regreso aquí en Enfilados platicando con Guillermo Valdés acerca de su libro que presenta en esta fila Historia del narcotráfico en México. Y antes de la pausa, Guillermo nos hacía una cronología respecto a cómo empezó el tráfico de drogas en el país, que básicamente era un paso desde los años 20 hasta prácticamente los 50 de marihuana hacia Estados Unidos. Luego crece el consumo y el tráfico y se empieza a diversificar y luego empieza ya también el tráfico de cocaína. Y te platicaba, Guillermo, que había, o más bien te preguntaba en la pausa, que llegó un momento en que parecía estar dividido el tráfico entre los que se dedicaban a pasar la droga por el Pacífico y los que se dedicaban a pasar la droga por el Golfo. Sí, mira, en realidad toda la primera parte del narcotráfico en México, de los 20 hasta finales de los 80, el negocio del narcotráfico se ocurría del lado del Pacífico, o sea, se producía desde Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, y se pasaba por Baja California, por Sonora y por Chihuahua. Tamaulipas estaba al margen de esto, y en Tamaulipas nace el Cártel del Golfo a finales de los 80. El primer líder de esa organización fue Juan García Ábrego, y después fueron acusados de ser socios de Juan García Ábrego algunos comandantes de la Policía Judicial Federal. ¿Comandantes en activo o excomandantes? Bueno, que en aquel tiempo, o sea, en los 80 estaban activos. O sea, y dejaron de ser excomandantes después cuando ya fueron acusados. Entonces, había una clara vinculación y relación entre el narcotráfico y las autoridades. Yo creo que ese es, así como en la primera parte de la entrevista platicábamos de cómo la evolución del mercado provoca la expansión y el crecimiento del narcotráfico, verdad obvia de perogrullo. La otra gran variable que explica que el narcotráfico en México haya crecido y haya, se haya fortalecido tanto es la corrupción de las autoridades. O sea, ha habido muchas policías en el ámbito local y federal que han sido cómplices de estas actividades, y el hecho de que el Estado no los persiga, pues les da la cancha libre y se vuelven muy poderosos, ¿no? Ahora, en el caso de Tamaulipas, lo que aprovechan era algo que ya existía, un negocio que ya existía, y ahora lo diversifican, llevándolo hacia la droga. Sí, en Tamaulipas, en los años 50, 60, 70, la economía de México era una economía cerrada, que tenía las fronteras cerradas, que no permitían la importación de productos del extranjero, y entonces había una gran red de contrabando de productos electrónicos, grabadoras, televisiones, y hasta chocolates americanos, chocolates de todo tipo, y había una organización en Tamaulipas que contrabandeaba todo ese tipo de bienes, y es la misma organización a la que pertenece Juan García Ábrego, el primer líder del Cártel del Golfo, que era sobrino del gran capo del que controlaba toda la actividad del contrabando en esas épocas, que era Juan Nepomuceno Guerra. Entonces, el Cártel del Golfo de alguna manera hereda toda la estructura de facilitación del comercio, digamos, en la frontera en Tamaulipas, ¿no? Aprovecha el expertise que ya tenía de pasar cosas de allá para acá para pasar cosas de aquí para allá. Así es. Ahora, ¿cuándo sucede el crecimiento del consumo en México de drogas? Porque hay también un detonante, ¿no? Sí, en realidad el consumo fuerte, según las encuestas de consumo que se han realizado aquí en nuestro país, el consumo fuerte se dispara entre 2002 y 2008. No ha sido
no ha alcanzado los niveles de Estados Unidos, pero tenemos en 2008 alrededor de entre 500 y 600 mil consumidores regulares de las distintas drogas, sobre todo marihuana y cocaína, y esto fue promovido fundamentalmente por los Zetas. Los Zetas eran el grupo armado del Cártel del Golfo, que se independizaron y incluso le declararon la guerra al Golfo y se convirtieron ellos en una organización de narcotráfico, pero antes de eso, a partir de 2000, en las plazas que controlaban los Zetas trabajaban para el Cártel del Golfo acarreando cocaína desde Chiapas y Tabasco hasta la frontera con Estados Unidos en Tamaulipas, y pasaban por todo Tabasco, Veracruz y por algunos estados del centro como Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, y en todos esos lugares los Zetas empezaron a promover el consumo de drogas. Ellos fueron los que conquistaron para el Cártel del Golfo Michoacán, y en Michoacán construyeron los primeros laboratorios de metanfetaminas, aprovechando que del puerto de Lázaro Cárdenas podían llegar los precursores químicos que transformados producen las metanfetaminas, y ellos promovieron muchísimo el consumo de las metanfetaminas en Michoacán, al grado que eso fue una de las causas por las cuales los michoacanos que participaban en el narcotráfico junto con los Zetas se rebelan y expulsan a los Zetas de Michoacán y forman la familia. Y una de las demandas y las banderas de la familia michoacana era frenar el consumo de metanfetaminas que habían promovido los Zetas. O sea, como una especie de justicieros anticonsumo, pero siguiendo en el narcotráfico. Sí, pero que no consumieran los michoacanos. Y por ejemplo, la familia funda centros de rehabilitación de jóvenes michoacanos para sacarlos de las metanfetaminas. Quitarlos de la adicción de las pero los volvían sicarios de ellos. Favor con favor se paga. Así es. Entonces, los Zetas fueron la organización que más han promovido el consumo en México de la droga, ¿no? Ahora, un momento importante en la historia del narcotráfico es el gobierno del que tú formaste parte, el de Felipe Calderón, desde el CISEN. Al principio el discurso del presidente Felipe Calderón era que la droga no llegue a tus hijos. Sin embargo, cuando termina el sexenio vimos que la droga era mucho más fácil de conseguir y mucho más barata. ¿Qué falló en la estrategia? Mira, el asunto es el siguiente. Tú tienes un negocio muy grande, tú tienes una estructura criminal muy expandida y muy poderosa, y por otro lado tienes un Estado muy débil. O sea, son haz de cuenta vasos comunicantes. Tú no puedes tener una organización criminales muy poderosas si no es que tienes policías muy débiles, muy ineficaces y en muchísimos casos corruptas, claro. ¿no? Entonces, para poder detener la actividad criminal que hacen los narcotraficantes y que se han diversificado no solo a la exportación de drogas, sino a fomentarla en México, pero también han diversificado su actividad hacia el secuestro y a la extorsión. El poder frenar estos fenómenos, tú lo que requieres es fortalecer al Estado, y tenemos en México alrededor de 380,000, 400,000 policías, pero de los cuales realmente bien capacitados, bien entrenados, con la formación de vida, con salarios dignos, yo que no pasan del 10%. Entonces, mientras no fortalezcamos al Estado, no vamos a tener las capacidades para frenar todas las actividades delictivas. 400,000 policías, 40,000 con la formación y el sueldo que deberían ganar. Probablemente sí. ¿Y cuántos narcos, cuánta gente dedicándose al narcotráfico? Mira, pues los señores no apuntan a sus trabajadores en el IMSS como para... No hay un registro oficial. No hay un registro oficial. Pero un cálculo desde la inteligencia. No, lo que pasa es que es muy difícil calcular, porque cada organización tiene una forma muy distinta. Por ejemplo, te
te planteo dos casos extremos. El cártel de Tijuana era un cártel regional, que lo único que le interesaba era controlar la plaza de Tijuana. Entonces era una organización muy pequeña y lo que tenía era una base de sicarios muy grande para protegerse de las guerras de los que querían controlar Tijuana. Pero no tenía toda una estructura operativa, por ejemplo, porque la droga le llegaba a Ensenada y ya nomás ellos la pasaban. En cambio, los Zetas y el Golfo tenían una estructura enorme de gente en muchas ciudades. Entonces, es muy difícil estimar, pero bueno, estamos hablando de varios miles de gentes en todas las organizaciones, ¿no? No sé, porque además, por ejemplo, mira, la familia o ahora los Caballeros Templarios tienen una, y todos en general, todas las organizaciones tienen una red de inteligencia. Entonces, por ejemplo, en Michoacán a todos los taxistas les dan un dinero para que anden viendo si entran carros nuevos o con placas de otro estado. Y les dan una lanita a los taxistas y los taxistas por el miedo de que no te haga nada, pues le entran. Entonces tú dices, ¿el taxista es considerado narco? ¿Narco o no? Entonces, pues es muy difícil, ¿no? O sea, lo que sí tienes es los núcleos duros de la organización, los líderes, los sicarios, los contadores, que yo creo que no son organizaciones muy grandes, y luego tienen círculos alrededor de ellos en donde la vinculación se va siendo menos estrecha o más eventual, ¿no? Como el caso de los taxistas. Claro. Y así, por ejemplo, los campesinos que son obligados a sembrar marihuana, ¿son o no parte de ellos? Pues sí y no. Sí, depende como de la circunstancia, porque efectivamente conforme ha crecido el negocio del narco y su poder en términos económicos y armados, pues mucha gente se acerca, no necesariamente por gusto, sino más bien por miedo, ¿no? Y está ahí por miedo. Guillermo, un placer platicar contigo. Al contrario, muchísimas gracias, Ricardo. A la gente recomendarle que lea este libro para que encuentre estos y otros datos, porque se dice que es un análisis meticuloso. Así es, sí. Sí, y la idea es que la gente a partir de la lectura del libro entienda por qué, entender mejor qué es lo que está pasando y por qué tanta violencia. Muy bien, pues Guillermo, un placer. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Continuamos aquí en Enfilados. Les recordamos que Guillermo está presentando en esta feria la historia del narcotráfico en México. Vamos a una pausa y continuamos.